Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por seguir conmigo y darme todo vuestro apoyo. Hoy os traigo un caso sucedido en Estados Unidos. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, vamos a dar comienzo al vídeo. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de fuerza física o poder, hecho o amenaza, contra uno mismo, otra persona o contra un grupo o una comunidad, que produce o tiene gran probabilidad de producir lesión, muerte, daño psicológico, perturbación del desarrollo. Pero más allá de los conceptos, la violencia es algo que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. De hecho, las grandes hazañas históricas de héroes y conquistas están bañadas de hechos de violencia. Convivimos con ella a diario, en los hogares, en el tránsito, en los centros de trabajo, y nos resulta tan normal que muchas situaciones violentas nos pasan desapercibidas o son justificadas como disciplina, preocupación, estrés, supervivencia, temor y hasta amor. Según Dolores Serrat, profesora de Medicina Legal en la Universidad de Zaragoza, el 80% de las conductas violentas están motivadas por factores ambientales y solo el 20% por componentes biológicos. Es decir, que mayoritariamente aprendemos la violencia de nuestro entorno, lo cual explica que los comportamientos violentos sean más frecuentes en contextos específicos como aquellos de escasos recursos, los sujetos a conflictos bélicos o los expuestos al consumo de drogas, entre varios otros. Hoy os traigo un caso de violencia extrema, que materialmente por sus resultados finales nunca pudo ser del todo explicado. Sucedió en Houston, Texas, Estados Unidos, en diciembre del año 2010, y la víctima en este caso, un niño de apenas 12 años, y que solo llevaba un mes viviendo en esa localidad. Jonathan Paul Foster no tuvo un comienzo fácil en la vida. Por los relatos de la familia, su madre tampoco tenía suerte en el amor, por lo que pasó por varias relaciones difíciles y conflictivas que además la mantenían en una situación económica muy precaria. Esto trajo como consecuencia que Jonathan en 2005, a la edad de 6 años, terminara viviendo en Missouri con el hermano de su madre, su tío Glenn Scrimcher. Glenn y su esposa ya tenían 5 hijos y acogieron al pequeño Jonathan como uno más. El nuevo integrante de la familia era descrito como un niño feliz. Le iba bien en la escuela, amaba montar en bicicleta, jugar a baloncesto, la vida del campo y compartir con sus primos. Aunque llevaba una buena vida y llena de cariño, el pequeño Jonathan no podía olvidar el amor que sentía por su madre, Angela, y al cumplir los 12 años, su deseo fue volver a vivir con ella. En ese momento, Angela estaba en Houston, Texas. Se había casado nuevamente y al parecer esta nueva relación estaba funcionando bien. Tenía un buen empleo como cajera en una tienda de la localidad y vivía muy cerca de su trabajo, en un complejo de apartamentos dúplex. Aunque no se aclara en las informaciones periodísticas, es de suponer que Angela consultó con su nueva pareja, David Davis, y este no habría tenido problemas en que el pequeño Jonathan se fuera a vivir con ellos, cosa que sucedió en noviembre de 2010.
Con la tristeza de la separación con el que había sido un hijo más durante los últimos 5 años, sus tíos lo llevaron al aeropuerto, donde Jonathan se embarcó con rumbo a Houston a reencontrarse con su madre. Sin embargo, el tío Glenn afirmaría más tarde que no sabía que viviría con Angela. Pensaron que se quedaría en casa de su abuela materna, que también estaba radicada en Houston. No hay información de cómo fue el reencuentro entre madre e hijo. Lo que sí se sabe es que la felicidad duraría poco. Al parecer, a su nuevo padrastro, el pequeño le causó fastidio. Era un cambio en su rutina de vida, y definitivamente el hombre no tenía vocación para ser padre en ese momento. Así que un día, al parecer, en medio de una discusión, le dio un bofetón al chico que lo lanzó al suelo. Eso fue algo que Angela no aguantó, y digo que no aguantó porque más tarde afirmaría que la relación con David no era del todo buena, y que cuando el hombre bebía se volvía violento. Así que la mujer tomó a su hijo y se mudó a la casa de una amiga dentro del mismo complejo habitacional y a solo unos 30 metros de la que había sido su residencia hasta ese momento. La situación se calmó y madre e hijo pudieron disfrutar de la mutua compañía tras años de separación. Pero la paz duró poco más de una semana después de mudarse, hasta el 24 de diciembre de 2010. Ese día, víspera de Navidad, era una jornada de trabajo intenso para Angela en la tienda de suministros alimenticios, y su amiga Sharon Enamorato, en cuya casa estaban viviendo, también tuvo que salir. Si bien Sharon muchas veces le servía de niñera a Jonathan, ya tenía 12 años, era un buen chico y obediente, por lo que no había problema de dejarlo solo en casa de día durante algunas horas, con la advertencia de que no le abriera la puerta a ningún desconocido, y que si necesitaba algo, llamara a su madre por teléfono. Al fin y al cabo, trabajaba muy cerca de la casa. La jornada de Angela era agitada como se esperaba, pero a primeras horas de la tarde, la gerente del establecimiento recibió una llamada de Jonathan pidiendo hablar con su madre. La gerente echó un vistazo en la tienda y estaba a más no poder, por lo que le dijo al pequeño que en ese momento era imposible que le comunicara con su madre. Pero el chico insistió y la mujer notó cierto tono de angustia. Al parecer, el chico decía que necesitaba el número de teléfono de la dueña de la casa, así que le pidió a Angela que atendiera la llamada. Cuando la madre se puso al teléfono, la llamada se había cortado. La mujer marcó a casa y escuchó una voz gruesa de mujer que decía: «¿Tu madre se llama Angela?», y al fondo la voz de Jonathan respondiendo afirmativamente. Después, la llamada se colgó nuevamente. Angela no entendió qué estaba pasando y volvió a llamar a la casa en varias ocasiones, pero nadie le respondió, por lo que pidió permiso para ausentarse del trabajo y corrió a la vivienda que estaba muy cerca. Al llegar, la casa estaba vacía. En el ordenador aún corría el videojuego que estaba disfrutando su hijo hacía un momento, y en la televisión estaban los dibujos animados. Todo en orden, pero Jonathan no se encontraba ahí. La madre comenzó a angustiarse y, como haría cualquiera en su lugar, su primera reacción fue salir a la puerta de la casa y gritar el nombre de su hijo, pero no hubo respuesta. Después comenzó a recorrer las calles gritando el nombre de Jonathan, tocando en todas las puertas cercanas a ver si alguien lo había visto o estaba en alguna de esas viviendas. Recorrió los lugares donde pensó que podía haber ido a jugar, pero todo fue inútil, y poco después estaba llamando a la policía para denunciar la desaparición del chico de 12 años. Las autoridades acudieron a la llamada, y unas horas después, tras descartar que se tratara de un caso de fuga del niño, se emitió la alerta Amber por la desaparición del menor, una imagen que comenzó a ser difundida por los medios solicitando ayuda a la comunidad para dar con el paradero del pequeño Jonathan. Algunos medios afirman que la alerta Amber fue emitida casi 3 días después del hecho, pero lo cierto es que de cualquier manera, eso no cambiaría el curso de esta historia.
Las autoridades iniciaron la búsqueda del niño y Ángela solicitó ayuda de una organización de búsqueda y rescate de personas desaparecidas integrada por voluntarios que en coordinación con las autoridades policiales coopera en la revisión de zonas a fin de localizar a personas desaparecidas. El centro de operaciones se estableció en la iglesia bautista Garden Oaks y las decenas de voluntarios que se involucraron en las labores partieron desde la casa donde estaba el pequeño, cubriendo terreno en todas direcciones lo más rápido posible, porque como es bien sabido, en estos casos, las primeras 48 horas son cruciales para localizar a la víctima con bien. Entretanto, las autoridades comenzaron a entrevistar a las personas de su entorno a fin de encontrar datos que pudieran orientar la investigación. La dueña del local donde trabajaba Ángela afirmó que en la primera llamada del pequeño se escuchaba al fondo la voz de una mujer que parecía enfadada y el niño le decía que estaba tratando de ayudarla. La abuela materna de Jonathan, Mary Gifford, contó que su hija no había tenido buena suerte con las relaciones personales, que el padre de Jonathan se llamaba Richard Holden Foster y no era una buena persona, que ella había tenido que acudir a rescatar a su hija de manos del hombre en varias ocasiones, y que en una oportunidad había secuestrado a Jonathan sacándolo prácticamente de las manos de su abuela y se lo había llevado a la fuerza para hacer que Ángela regresara con él. Al final, habían localizado al pequeño durmiendo en un campo. Las autoridades siguieron esta pista. De hecho, el hombre tenía antecedentes por robo a una vivienda y amenazas terroristas. La policía solicitó ayuda del FBI para localizar al padre de Jonathan, a quien ubicaron en Corsicana, Texas, a 1 hora al sur de Dallas. Pero el hombre afirmó que llevaba años que no veía a su hijo y suministró una coartada que fue verificada por las autoridades, determinando que él no había podido secuestrar a Jonathan. La siguiente pista que daría la abuela era David Davis, el actual esposo de Ángela, al contar que apenas un mes después de la llegada de Jonathan a vivir con ellos, David al parecer no estaba muy feliz. El chico le molestaba porque interrumpía la relación con su esposa y le había pegado, lo que motivó que Ángela y su hijo se mudaran a vivir con su amiga Sharon. Cuando citaron a David a declarar, el interrogador notó que el hombre estaba demasiado dispuesto a asistir y se mostraba en exceso preocupado. Durante la conversación con el investigador, David negó haber abofeteado al niño, aunque afirmó que estaba cansado de cuidar chicos y dijo que Jonathan era muy llorón, algo fastidioso, pero aseguró que no tenía nada contra él. Incluso le había comprado un scooter eléctrico y una bicicleta, y hasta lo ayudaba con sus tareas. Pero algo interesante surgió de la entrevista. David afirmó que el día de la desaparición de Jonathan fue a visitarlo sobre la 1:30 de la tarde, y aseguró que el chico estaba muy feliz de verlo e incluso lo invitó a jugar con él en el ordenador, pero David afirmó que él no sabía nada de esos juegos. Aseguró que solo estuvo un rato y que abandonó la casa como a la 1:50, y cuando salió, escuchó que Jonathan le puso el cerrojo a la puerta. Después contó que había ido a un centro comercial a comprarle un molinillo de café a Ángela para regalárselo, pero cuando el investigador le dijo que entonces seguramente, a través de las cámaras de seguridad, verían su vehículo estacionado en ese centro comercial, David dijo que al final no había ido, y por el contrario, finalmente terminaría en un bar tomando una cerveza. Ahí estaba cuando Ángela lo llamó desesperada porque no encontraba a su hijo. Contrario de lo que haría alguien realmente preocupado por Jonathan, David se quedó un largo rato más a terminar de tomarse su cerveza tranquilamente. El investigador no le creía nada. David ofreció someterse al polígrafo y mientras lo hacía, la policía acudió al bar en el que el hombre afirmó haber estado. Y efectivamente, en la cámara de seguridad del local, se lo ve sentado en la barra a la hora de la desaparición del niño. Según el polígrafo, David no decía toda la verdad, pero sin duda,
él no había secuestrado al chico. Tanto la cámara de seguridad del bar como el rastreo de su teléfono móvil confirmaban que no estaba en el lugar del secuestro, pero el investigador pensó que de una u otra forma estaba involucrado en el hecho. Pasaban los días y Jonathan seguía sin aparecer pese a los esfuerzos de la policía, los escuadrones de búsqueda y los medios de comunicación. Aunque surgió una pista cuando un vecino afirmó que cerca de la hora de la desaparición de Jonathan vio una camioneta plateada en la puerta de la casa y a una mujer de color con una gorra y una camiseta blanca. No dio tiempo de averiguar. El 28 de diciembre, 4 días después de la desaparición de Jonathan, una persona denunció que iba caminando por una calle cuando vio un bulto en una zanja de alcantarillado. Al principio pensó que se trataba de un perro muerto, pero al acercarse se dio cuenta de que era algo más y de inmediato notificó a las autoridades. Se trataba del cuerpo de un menor envuelto en un trozo de alfombra, pero estaba completamente quemado. Era imposible identificarlo. Aunque dada la desaparición de Jonathan, de inmediato se pensó que podía ser él, y poco después los registros dentales del chico confirmarían su identidad. Los investigadores tomaron el lugar en busca de pistas y pronto se dieron cuenta de que había una cámara de seguridad en un edificio de oficinas aledaño que apuntaba hacia esa zona. Al pedir la grabación del aparato, pudieron observar que hacia las 6 de la tarde del mismo día de la desaparición de Jonathan, una camioneta Ford 150 plateada se detuvo en el lugar y del puesto del conductor descendió una figura corpulenta con gorra y camiseta blanca que sacó un bulto de la parte trasera del vehículo y lo lanzó al terreno adyacente. Después regresó a la camioneta y se marchó del lugar. La abuela de Jonathan reconoció la camioneta como perteneciente a Mona Nelson, una trabajadora de mantenimiento de un complejo de apartamentos muy cercano al lugar del secuestro. La policía se dirigió a casa de Mona y la conminaron a acompañarlos a la sede policial para ser interrogada. Pero ¿quién era Mona Yvette Nelson? Se trataba de una mujer de 44 años, era soldadora certificada y efectivamente realizaba labores de mantenimiento en el complejo habitacional. Había sido boxeadora, aunque no con mucho éxito, ya que según los registros, Mona tenía algunas pocas peleas y una sola victoria en su debut combatiendo en Siracusa, Nueva York, en 1997. Revisando sus antecedentes, los investigadores descubrieron que también había sido una coyote que transportaba inmigrantes ilegales a través de la frontera. Además, tenía varias detenciones y algunas condenas por robo, conducción de un vehículo robado, posesión de marihuana, agresión y asalto a un familiar. Durante el interrogatorio con los investigadores, el miércoles 29 de diciembre, Mona afirmó que ese día había estado bebiendo con su amiga Sharon y que cuando se separaron, ésta la invitó para celebrar la Navidad en su casa. Mona contó que Sharon le dijo que la esperara en su casa, que iba a encontrar a un niño que no la dejaría entrar, pero que le dijera que era amiga de la tía Sharon. Mona afirmó que efectivamente fue a la casa de Sharon entre las 12:30 y la 1 de la tarde del 24 de diciembre. Llamó a la puerta y Jonathan le dijo que la tía Sharon no estaba y no la dejó pasar. Sin embargo, un testigo afirmó que vio a Mona entrar a la casa y salir poco antes de que la madre de Jonathan llegara buscándolo. Mona dijo que jamás dañó al niño, que no lo haría, que ella tenía hijos y 5 nietos y amaba a los niños. Cuando los investigadores le mostraron las fotos de los restos de Jonathan, Mona solo dijo: «Dios mío, ¿eso es Jonathan?». Se limitó a decir que le parecía muy triste y que el pequeño no se merecía eso, pero no había ninguna emoción en sus palabras. Mona al principio negó ser la persona que aparecía en la grabación de la cámara de seguridad, pero su vehículo tenía unas calcomanías muy distintivas. Así que finalmente afirmó que esa tarde, mientras circulaba por los alrededores del conjunto habitacional,
David Davis la detuvo y le preguntó si podía ayudarlo a mover algunas cosas, y ella accedió y metió un contenedor de basura. Cuando pasó por esa calle, decidió lanzar el bote de basura ahí, aunque cuando encontraron el cuerpo no había ningún contenedor de basura. Mona afirmó que David le pagó $20 por el trabajo. Horas después, ante la prensa, Mona sostuvo que ella no era un monstruo y que básicamente estaba borracha, circulando y escuchando música. Pero mientras Mona Nelson estaba siendo interrogada, otro grupo de funcionarios estaba registrando su casa, cosa a la que la mujer había accedido, y encontraron su equipo de soldadura de acetileno, unos botes de basura en uno de los cuales había una camiseta que sería de la talla de Jonathan con sangre de Mona, hojas muy similares a las halladas junto al cuerpo del chico, una cuerda igual a la que encontraron atando las manos en el cadáver y una alfombra como la que envolvía los restos de Jonathan. Mona habría sido la persona que contestó el teléfono cuando Angela, la madre del chico, llamó a casa desde su trabajo. Mona Nelson quedaría detenida. En los días siguientes se llevarían a cabo las exequias del pequeño Jonathan Foster en la iglesia bautista Garden Oaks. Durante el acto, Glenn Scrimsher, tío del pequeño fallecido y quien durante 5 años fue como su padre, leyó una sentida carta en la que recordaba su amor por él y le decía: «Me hiciste mejor a mí y a mi vida de maneras que no sabía que harías». Jonathan Foster fue recordado como un niño alegre y sincero, que nunca hizo diferencias de razas o credos en la gente y que siempre repartió amor a quienes lo rodeaban. En palabras del pastor Ken Durham, un pequeño niño nos ha dejado unos zapatos grandes para llenar. Los restos de Jonathan fueron sepultados en el cementerio de South Park, en Pearland, en una pequeña urna azul grabada con palomas. El 31 de diciembre, la policía ofreció una rueda de prensa para informar sobre el caso. Afirmaron que Mona Nelson era una depredadora y que no creían que esta fuera la primera vez que hacía algo así. El curtido detective Mike Miller afirmó que este era el peor caso que le había tocado en 14 años de carrera y comentó: «Haciendo lo que hago, trato de no sorprenderme más, pero su cuerpo yacía en una zanja y me tomó un tiempo informarlo. No tengo una explicación para eso, pero sí, me sorprendió». Miller también dijo que Nelson era una asesina fría, sin alma, y que nunca mostró remordimiento. Afirmó que en la casa de Mona encontraron gran cantidad de evidencias que mostraban que muy posiblemente el cuerpo del pequeño fue quemado ahí. Una hermana de Mona Nelson sostuvo que ella era incapaz de hacer algo así, y que durante 4 días, incluyendo el de Navidad, su hermana había estado con ella. Por su parte, Wayne Lex, líder activista de la organización nacionalista negra denominada Nueva Nación Pantera Negra, afirmó ante la prensa lo siguiente: «Creo que este caso es una deuda de drogas. No creo que ella tuviera un motivo para matar al niño. No creo que este caso esté resuelto en absoluto». Ante estas declaraciones, la policía pidió a Wayne Lex que compartiera la información que tenía con las autoridades, pero no se supo más al respecto. La policía afirmó que la investigación continuaría, pero que en ese momento la única que aparecía como responsable del asesinato era la detenida. El juicio contra Mona Nelson comenzó a mediados de agosto de 2013, 3 años después del crimen. Mona estaba siendo acusada de asesinato capital. En la primera sesión, la acusada renunció a su derecho de ser juzgada por un jurado y eligió que quedara en manos de la jueza Janine Barr la decisión sobre su destino. Su abogado le aconsejó que no lo hiciera, pero no atendió la sugerencia. Al parecer, la gran pregunta que debía responderse en este juicio era por qué Mona Nelson había asesinado a Jonathan Foster, y Allen Tanner, abogado defensor de Mona, insistiría a lo largo de las audiencias
en que su defendida no tenía absolutamente ningún motivo para matar al niño, y que la única persona que podría tener interés en la desaparición del pequeño era el padrastro, David Davis, para quien la presencia de Jonathan volvía su relación inestable y el niño era el motivo de todos sus problemas. Algo similar atestiguó la abuela de Jonathan, quien sostuvo que al padrastro no le caía bien el niño, y que lo primero que ella pensó cuando el chico desapareció fue que David se lo había llevado. Pero los investigadores habían descartado que el padrastro fuera el autor del crimen, ya que estaba probado con la localización de su teléfono y las imágenes de una cámara de seguridad que había estado en un bar en el momento de sucederse los hechos. Aunque el dueño del local afirmó que el mecanismo de la hora de la grabación no marchaba del todo bien. Mientras, un vecino testificó que vio a David ese día en la casa, donde permaneció durante unos 20 minutos, y más tarde vio la camioneta de Mona Nelson, a quien reconoció en una ronda, y afirmó que el vehículo estuvo en el lugar una media hora. Durante las audiencias se presentó el testimonio del doctor Paul Radelat, patólogo que no fue quien examinó el cuerpo del niño, sino que vio las fotografías y leyó el informe del forense que realizó la autopsia, y que las notas de prensa no aclaran por qué no estuvo en el juicio. A decir de Radelat, quizás nunca se sepa cuál fue la causa de la muerte de Jonathan, pero dijo que su cuerpo se convirtió en un trozo de leña. Estaba muy carbonizado. Sin embargo, al ser interrogado por el fiscal, afirmó que pudo notar una contusión en el pecho de la víctima y especuló que podría haber sido un puñetazo, una patada o un golpe con un objeto contundente. También se dejó constancia que en el cuerpo del chico no se encontró ningún químico acelerante de las llamas, ningún combustible. El detective Brian Harris subió al estrado y testificó sobre la actitud de la acusada en el momento del interrogatorio. Afirmó que sus respuestas eran entrecortadas y a medida que avanzaba la entrevista iba cambiando su historia. El testimonio del detective tuvo un golpe bajo cuando la defensa de Mona preguntó por qué la mujer no había sido sometida a la prueba del polígrafo que ella voluntariamente estaba dispuesta a realizar. El detective no tuvo respuesta para eso. Durante las audiencias, fueron mostradas en la sala pedazos de la alfombra quemada que estaba en casa de Mona Nelson y la camiseta del niño con sangre de la acusada que vinculaba su ADN con la víctima. Mona Nelson no testificó en su juicio, pero a través de su abogado afirmó que habló con Jonathan en el apartamento de su amiga alrededor de una hora antes de que el niño desapareciera. Dijo que la conversación fue en la puerta y luego se fue. Admitió que se deshizo del cuerpo a instancias del padrastro, pero sin saber que era eso lo que estaba tirando. En sus alegatos finales, la defensa de Mona insistió en que el único con motivos para deshacerse de Jonathan era el padrastro. Su defendida no tenía ninguna razón para matar al pequeño, y no había ninguna prueba directa de que lo hubiera hecho. El defensor Allen Tanner afirmó: condenar a esta mujer y enviarla a prisión por el resto de su vida sin libertad condicional con esta evidencia, creo que sería un gran error. Sin embargo, la fiscal Connie Spence esbozó una teoría de lo que pudo haber sucedido al afirmar que ese día Mona había estado bebiendo mucho y cuando llegó a casa de su amiga y el niño no la dejó entrar porque su amiga olvidó avisarle que ella iría, debió enfurecerse y de alguna forma se llevó al niño, lo mató y quemó cada centímetro de su cuerpo con el soplete de acetileno encontrado en su casa para evitar cualquier rastro, y luego se deshizo del cadáver. Aunque nunca pudo decir cuál fue el verdadero motivo de la acusada para matar al pequeño, sostuvo que la misma perdió los estribos y simplemente lo mató. En este caso, Mona Nelson no enfrentaba la posibilidad de ser condenada a la pena de muerte, porque la fiscalía no lo había solicitado. El martes 27 de agosto de 2013, la juez Janine Barr
declaró culpable a Mona Nelson, de 47 años, por la muerte del niño de 12 años y estudiante del quinto grado de primaria, Jonathan Foster, y la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ese fue el único momento en el que Mona habló para decir: «Soy inocente y mantengo mi inocencia. Yo no le haría daño a nadie». La defensa de Mona Nelson apeló la decisión, pero un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito de Texas confirmó la sentencia. Mona Nelson cumple su condena en el correccional de Gatesville, Texas. Pude conocer que, como último recurso, su abogado planteaba presentar un habeas corpus en la Corte Estatal para que el caso fuese anulado. No he encontrado más información al respecto, solo una página web y una en Facebook denominadas Justicia para Mona, que exponen su caso y solicitan apoyo. Mona Nelson sigue manteniendo su inocencia. Según un estudio de Naciones Unidas en el año 2017, 21.540 niños menores de 14 años fueron víctimas de homicidios en todo el mundo, y alrededor del 80% de estas víctimas eran varones. Según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en 2017, unos 300 millones de niños y niñas vivían en situación de violencia en el mundo. En el informe se destacan los datos relacionados al maltrato doméstico durante la primera infancia, la violencia en la escuela, las muertes violentas entre adolescentes y la violencia sexual en la infancia y adolescencia, y se advierte que los daños a menores de edad son naturalizados y comprendidos como un modo efectivo de crianza. Un último dato para pensar. También según UNICEF, en 2015, casi la mitad de los asesinatos de menores de edad tuvieron lugar en América Latina, pese a que esta región solo alberga el 10% de los adolescentes del planeta. Y mientras que desde el año 2000 estos casos han tenido un breve descenso en el mundo, en Latinoamérica los números han seguido en ascenso. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas de este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta, y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás, y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!